Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons y hoy es 11 de abril de 2024 a las 15:26 horas. El presente vídeo es la continuación o segunda parte del vídeo de presentación de la lista de reproducción lectura de la Biblia. Como ya anuncié en la primera parte, aquí íbamos a comentar una serie de documentos que forman parte de la doctrina de la Iglesia Católica. La lectura de la Biblia es lectura de un determinado cuerpo textual, pero conviene no olvidar que la Iglesia Católica se ha basado más en la doctrina que en ese texto supuestamente sagrado. Antes de continuar, tengo que hacer las aclaraciones de rigor en relación con el aviso legal que aparecerá enlazado en la caja de descripción del vídeo. En este aviso legal se deja claro que estamos ante una discusión o debate meramente teórico sobre ideas y que nada de lo que se diga en este vídeo podrá interpretarse como una instigación a la violencia, a la discriminación o al odio contra colectivos concretos o individuos concretos, personas con nombres y apellidos, etnias, etcétera, etcétera. Las críticas van dirigidas, repito, a las ideas, no a las personas. Las personas solo pueden ser inculpadas individualmente por sus actos y no hay ninguna conexión entre la irrelevancia o incorrección o incluso maldad desde el punto de vista moral de unas ideas y las personas concretas que genéricamente estén adscritas a esas ideas, pues por una cuestión de fe o de política. También tengo que aclarar, y todas estas aclaraciones las hago, como sabéis, de cara al censor de YouTube, que el presente vídeo se basa en una tesis doctoral que fue aprobada por la Universidad de Barcelona y que por lo tanto forma parte del desarrollo de la explicación de esa tesis en un contexto científico y educativo. La tesis es esta, pero también se enlazará completa en el vídeo, en la caja de descripción del vídeo. Esta tesis doctoral de casi 1000 páginas está acreditada por una serie de fuentes. En una tesis doctoral tienes que aplicar una determinada metodología que también aplicamos aquí. Para eso es lo que sirve el título de doctor. Acredita que sabes investigar, que utilizas métodos académicos. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con propaganda, ni con fake news, ni con tantos y tantos vídeos donde se os explican cosas que carecen de toda relación con la realidad y sin embargo se dan por ciertas. Aquí, repito, utilizamos el método académico en calidad de doctores en filosofía y ciencias de la educación, que es mi título universitario. Bien, y ahora pasamos, hechas estas aclaraciones, a comentar los documentos que prometí. La doctrina católica está formada por el catecismo, por las encíclicas y cartas papales y por lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Todo esto forma el cuerpo de doctrina que normalmente ha sido el vínculo entre la Iglesia y los creyentes, porque la Iglesia siempre ha tenido un control, como ya expliqué, sobre las Escrituras, sobre la Biblia. No vamos a volver a ese tema, ya quedó claro en la primera parte, y ahora pasamos directamente a comentar los documentos a los que hice referencia. Bien, empezaremos por Mitbrennender Sorge. Mitbrennender Sorge es una encíclica
de Pío XI, debo aclarar que en el vídeo anterior cometí un error, confundí Pío XI con Pío XII, y cuando hablé del Papa que ha sido calificado de nazi, por confusión, nombré a Pío XI. No, esto me lo corrigió un suscriptor, o alguien que vio el vídeo, no sé si es suscriptor o no, y tengo que aclarar, fe de ratas, que me refería a Pío XII. Pero cuando estás hablando, y yo estos vídeos no los edito, no corrijo los errores, los tengo que corregir a posteriori. Simplemente yo grabo y tal como sale luego se publica, no hago cortes, y por lo tanto a veces hay errores, pues simplemente de lectura, o en este caso Pío XI por Pío XII. Pues bien, Mitbrennender Sorge es una carta encíclica del sumo pontífice Pío XI, no Pío XII, el Papa, supuestamente, o que ha sido calificado de nazi. Pío XI publicó esta carta encíclica el 14 de marzo de 1937. Como sabéis, he sido acusado por un youtuber anónimo que aparece con máscara y con un símbolo de una rana, que es el símbolo de la nueva derecha estadounidense, la derecha que ha jaleado a Trump. Ya sabéis que Trump es un declarado sionista que apoya al Estado de Israel, por lo tanto, este youtuber de la rana, pues ya de alguna manera nos confiesa de dónde viene y lo que está haciendo, ¿no? Es un trumpista, luego es un sionista, pero entre otras cosas, porque su vídeo era tan absolutamente abyecto que lo retiró YouTube, entre otras cosas me decía que yo había afirmado, lo cual sí que es cierto, que el nacionalsocialismo o al nacionalsocialismo, mejor dicho, subyacía, porque formalmente era neutral en materia de religión, pero los verdaderos nacionalsocialistas y el propio dirigente máximo del partido, Adolf Hitler, eran, a mi entender, panteístas, de un panteísmo con unas determinadas características, pero en términos generales una religión que ya sabéis que adora la naturaleza y que era la religión originaria de los pueblos germanos. Eran panteístas y sus símbolos politeístas eran representaciones de valores inmanentes, no de valores trascendentes, entendidos como algo que está más allá de lo mundano, de lo vivido, de lo experienciado aquí. Se pueden llamar trascendentes en un sentido que eran importantes, pero no se referían a ningún más allá. O sea, lo que hacían estas religiones era trascendentalizar el más acá. Lo importante estaba en el más acá y no en un más allá. Pues bien, esta atribución del panteísmo a Hitler y al nacionalsocialismo me valió muchas burlas por parte de este trumpista, que es un declarado neonazi cristiano, yo diría neonazi cristiano gladio. Ya sabéis lo que es gladio, no tengo que añadirle más, entendéis perfectamente lo que es gladio y cuál es la función de los agentes o sitios gladio en la red, que es intoxicar, ¿no? Todos los neonazis gladios en realidad trabajan para el Estado ocupante, forman parte de lo que podemos llamar las cloacas del Estado, y tengo más información sobre este usuario, que ya publicaré pues en comentarios o en el sitio oportuno, pero no quiero entrar más en este tema. Solo la cuestión del panteísmo. La cuestión del panteísmo me valió, repito, muchas burlas por parte de este youtuber, y claro, el problema es que esta identificación del nacionalsocialismo con el panteísmo la hace el propio Papa, ¿no? Mitbrennender Sorge, si entráis y os vais al punto 10, porque esto está organizado por puntos, podéis poner Mitbrennender Sorge y ya os aparece en internet esta encíclica, os vais al punto 10 y leemos lo siguiente:
quien con una confusión panteísta identifica a Dios con el universo, materializando a Dios en el mundo o deificando al mundo en Dios, no pertenece a los verdaderos creyentes. Ni tampoco lo es quien, este es el punto 11 ya, ni tampoco lo es quien, siguiendo una pretendida concepción precristiana del antiguo germanismo, pone en lugar del Dios personal el hado sombrío e impersonal, que es el Ragnarok, negando la sabiduría divina y su providencia, la cual se extiende poderosa del uno al otro extremo. Y aquí hace una cita bíblica, SAP 8.1, y lo dirige a buen fin. Ese hombre no puede pretender que sea contado entre los verdaderos creyentes. Claro, yo no puedo entender a estos neonazis cristianos que se pretenden neonazis cuando la máxima, y católicos además, cuando la máxima autoridad de la Iglesia Católica los ha rechazado y les dice que su ideología no es cristiana, pero ellos, que el que está fumado soy yo, y que afirmar que el nacionalsocialismo es un panteísmo, pues es estar fumado, pero entonces el Papa está fumado, señor Rana. ¿O está fumado usted, quizá, que no entiende ni lo más básico? Usted no es considerado cristiano por la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si es nacionalsocialista no puede ser cristiano. Y este señor no me puede decir a mí cuál es la doctrina de la Iglesia Católica, porque este señor no tiene ninguna autoridad. Si él pretende, pasando por encima de una encíclica papal, que el nacionalsocialismo es cristiano, pues entonces la pregunta es, ¿quién está fumado? ¿Él o yo? Sigo con el punto 12 de la encíclica. Si la raza o el pueblo, si el Estado o una forma determinada del mismo, si los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana tienen en el orden natural un puesto esencial y digno de respeto, con todo quien los arranca de esa escala de valores terrenales, elevándolos a suprema norma de todo, aún de los valores religiosos, y divinizándolos con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios, está lejos de la verdadera fe y de una concepción de la vida conforme a esta. Vuelvo a repetir el punto 10 por el tema del panteísmo, que quede claro. Hitler era un panteísta con fuerte influencia de Darwin, creía que las leyes de la naturaleza eran las leyes de Dios, que Dios mismo era la naturaleza, que la naturaleza misma era Dios, y esto es lo que la Iglesia considera panteísmo. Vuelvo a leer. Quien con una confusión panteísta identifica a Dios con el universo, materializando a Dios en el mundo o deificando al mundo en Dios, no pertenece a los verdaderos creyentes. Este Dios, que es el Dios Yahvé, el Dios judío, este Dios ha dado sus mandamientos de manera soberana. Mandamientos independientes del tiempo y espacio, de región y raza. Como el sol de Dios brilla indistintamente sobre el género humano, así su ley no reconoce privilegios ni excepciones, gobernantes y gobernados, coronados y no coronados, grandes y pequeños, ricos y pobres, dependen igualmente de su palabra. De la totalidad de sus derechos de creador dimana esencialmente su exigencia de una obediencia absoluta por parte de los individuos y de toda la sociedad. Y esta exigencia de obediencia absoluta se extiende a todas las esferas de la vida, en las que cuestiones de orden moral reclaman la conformidad con la ley divina y por esto mismo la armonía de los mudables ordenamientos humanos con el conjunto de los inmutables ordenamientos divinos. Hay que decir que estos ordenamientos divinos son divinos porque lo dice un humano. O sea, la única prueba
que tenemos de que estos ordenamientos son divinos, de que esta ley no es humana, sino divina, y por lo tanto todos los humanos nos debemos someter mientras que el resto de las leyes son humanas, lo dice un humano, o sea, es una manifestación humana. Pero aquí, digamos, se juega la trampa de que nos están encajando el Dios judío como el Dios de todos. Dice, en el punto 15 de la misma encíclica, solamente espíritus superficiales pueden caer en el error de hablar de un Dios nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar en los límites de un pueblo solo, en la estrechez étnica de una sola raza, a Dios, creador del mundo, rey y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza las naciones son como gotas de agua en el caldero. Pero claro, este Dios es un Dios nacional. Ese Dios que nos quiere imponer la Iglesia es un Dios procedente de Judea. Y entonces, solo porque él, un humano y descendiente de una iglesia que fue fundada por un judío, Saulo de Tarso, solo porque él lo dice, ese Dios es el Dios de todos, es el Dios verdadero. Y esta es una afirmación que hicieron antes que los cristianos, los judíos. Su Dios Yahvé, era el único Dios verdadero. El resto eran ídolos. El resto eran dioses nacionales. Pero claro, eso lo decía una nación concreta. Y además una nación con una soberbia y unas pretensiones de tutelar al resto de las naciones, pues que dan mucho que pensar, ¿no? Y esto hablando suave. Bien, ahora que ya sabemos quién está fumado y quién trabaja para el sionismo, porque lleva el símbolo de la rana, que es el símbolo del trumpismo, y por lo tanto de esa figura clarísimamente vinculada al sionismo, y si alguien lo duda, podemos dedicarle a ello un vídeo. Podemos continuar con la siguiente encíclica, que es Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah. Aquí nos vamos. Aquí veo que no está numerado, o sea que tendré que leer. No os podré citar número, pero es una encíclica breve. Esta encíclica su autor es Juan Pablo II. No veo la fecha, pero no creo que haya problema en datarla, en datar este documento. Ahora no os lo puedo decir porque no veo que haya indicación de fecha. Bien, nos vamos a un fragmento de esta encíclica. Repito, la encíclica se llama Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah, del Papa Juan Pablo II. Leemos. La Shoah fue obra de un típico régimen neopagano moderno. Su antisemitismo hundía sus raíces fuera del cristianismo, y al tratar de conseguir sus propios fines no dudó en oponerse a la Iglesia, incluso persiguiendo a sus miembros. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto. La persecución, aunque no vamos a abundar en el tema porque nos derivaría hacia la cuestión del Holocausto, la persecución de los judíos bajo el nazismo, según la escuela funcionalista del Holocausto, no partió de una orden de exterminar a los judíos que diera Hitler, sino que fue el resultado de las represalias que muchos nacionalsocialistas de fe cristiana, y partiendo de lo que es el antisemitismo cristiano, en el cual no voy a entrar, perpetraron contra los judíos como los habían perpetrado durante la Edad Media, ¿no? O sea que aquello fue básicamente, a mi entender, un pogrom cristiano. Y entonces me diréis, si el cristianismo y el judaísmo son lo mismo, ¿cómo puede existir el antisemitismo cristiano? Pues bien, ya lo he explicado en otros lugares, pero lo voy a repetir aquí.
lo que hoy llamamos judíos es lo que queda de una de las sectas judías. La secta farisea, después de la destrucción del templo, en la época del emperador Adriano, del emperador Tito, la mayoría de las sectas judías desaparecieron. Solo quedó la secta farisea, es la que sobrevivió. Y otra secta, que era la secta que el judaísmo había producido para los gentiles. Esto ya lo he explicado, pero hay que insistir en ello. Es decir, que había dos sectas judías que sobrevivieron. Una, los fariseos, y otra, la cristiana, que con el tiempo llegaría a ser pues la religión oficial del Imperio Romano, que fue el gran triunfo cultural de ese caballo de Troya llamado cristianismo. Entonces, a medida que la religión, sobre todo después de la destrucción del templo, los judíos estaban muy mal vistos, el romano asimilaba los seguidores de un tal Cresto, llamaban así a los judíos, y efectivamente los judíos acogieron las primeras comunidades cristianas en sus sinagogas de la diáspora, o sea, el cristianismo empezó a crecer desde las sinagogas, pero llegó un momento en que la hostilidad por las repetidas rebeliones de los judíos contra el poder romano había generado, hizo que los cristianos empezaran a desmarcar ante las autoridades romanas de lo que era el judaísmo como tal, y a partir de ahí pues encontraremos en la redacción de las escrituras manifestaciones por ejemplo, atribuidas a Jesucristo o a otros personajes del cristianismo contra lo que ellos llaman los judíos, pero que veréis que a veces aparece la palabra fariseos. Donde vosotros leéis judíos, en realidad tenéis que leer fariseos. Y lo que tenemos aquí pues es la típica polémica entre sectas judías y entre todas las sectas, porque las sectas monoteístas de las tres religiones abrahamánicas, por ejemplo el Islam, que también es una religión abrahamánica, son polémicas que llegan al derramamiento de sangre, ¿no? Por ejemplo, entre los chiitas y los sunitas pues se dan pues verdaderas guerras civiles, o en el comunismo lo que podía haber entre Stalin y Trotsky, ¿no? Los trotskistas y los stalinistas se mataban entre sí, pero ambos eran comunistas. O sea, el derramamiento de sangre no es una garantía de que haya una oposición de doctrina. A veces precisamente la cercanía de las doctrinas y la lucha por la autenticidad, por la posesión del rubro de la denominación, hace que sean más sangrientas las luchas entre sectas que las luchas entre religiones distintas, ¿no? Por lo tanto, toda esa polémica que ha surgido en la figura, en la historia de Jesús, atribuida a Jesús por sus seguidores, es una polémica intersectaria, una polémica entre la secta nazarena y la secta farisea, que luego ha dado lugar, cuando se han borrado las huellas del origen judaico del cristianismo, ha dado lugar al antisemitismo cristiano, que es un antisemitismo caracterizado precisamente por su mentalidad judía, es decir, por su radicalidad, su pretensión de aplicar el anatema a los que no siguen el dogma correcto, y claro, cada cual pretende que el dogma correcto es el suyo, y esto hace pues que se produzcan persecuciones. Cuando el cristianismo pasó a ser religión oficial de la Iglesia Católica, pues esas luchas intersectarias se convirtieron en auténticos pogromos, o sea, persecuciones de la secta farisea, cuidado, no de los cristianos contra los judíos, sino de una secta judía que había llegado al poder en Roma contra otra secta judía que era considerada, como todas las sectas se consideran entre sí, herética. Y eso es lo que dio lugar, a mi entender, y aceptando aquí lo que es el marco funcionalista, que es un marco académico, no confundáis funcionalistas con revisionistas y negacionistas. Los revisionistas y negacionistas están fuera de la academia, no se los considera historiadores. Con esto no estoy diciendo que yo comparta esa opinión, pero la escuela funcionalista está dentro de la academia, es una de las escuelas o líneas de interpretación
aceptadas dentro de la universidad y de las instituciones, digamos, democráticas, como una posible interpretación del Holocausto, y hay autores pues de reconocido prestigio que son funcionalistas y niegan que Hitler diera una orden de exterminar a todos los judíos. Lo niegan, y no son negacionistas. Entienden que hubo persecución de los judíos, pero no fue a raíz de esa orden o supuesta orden que sí defienden los de la escuela llamada intencionalista, o sea, la que pretende que Hitler ya desde el principio quería exterminar a los judíos y luego simplemente lo hizo. La escuela funcionalista niega que hubiera esa intención desde el principio, y lo que ocurrió después se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial y fue el resultado de múltiples decisiones tomadas por las escalas intermedias de la jerarquía política y del partido y del Estado, como represalias por cosas que estaban sucediendo en la guerra, y no hubo detrás una orden de Hitler. Fue una manera que tenían esos cuadros intermedios de perseguir a lo que ellos, siendo como eran la mayoría cristianos, pues consideraban, con una mentalidad típicamente religiosa y bíblica, pues como demonios. O sea, que esa lucha intersectaria entre nazarenos y fariseos terminaría en el Holocausto, pero entonces el Holocausto habría sido como una suerte de judaísmo invertido contra los propios judíos. Bien, esto sería tema de otro vídeo, pero lo quería aclarar. Y a continuación dejamos esta encíclica y nos vamos a otra encíclica que se titula Nostra Aetate. Esta encíclica se refiere específicamente a los judíos. Perdón. La declaración, aquí dice declaración, así que no será una encíclica. Cuidado, hay diferentes tipos de documentos. No es una encíclica, corrijo, es una declaración. Hay diferentes tipos de documentos que pasan a incorporarse a la doctrina, pero no tiene por ser una encíclica. La declaración Nostra Aetate, ahora leo Wikipedia, constituye uno de los documentos señeros del Concilio Vaticano II, cuyo contenido trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, con especial énfasis en el judaísmo. Fue aprobada por 2.221 votos contra 88 el 28 de octubre de 1965. Y esta declaración se hizo, al parecer, y si no que me corrijan los eclesiólogos, yo no soy eclesiólogo ni especialista en historia del papado, pero por lo que aquí parece desprenderse de este artículo de la Wikipedia, esto habría ocurrido bajo el pontificado de Juan XXIII. Bien, esto un poco para situar la encíclica, la declaración. Y entonces veamos lo que dice sobre la religión judía. Esto los nacionalsocialistas, cristianos, también han de tenerlo en cuenta. Dice, en el punto 4 de esta declaración: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Está hablando de raza, fijaos lo que hemos leído antes sobre las razas, en boca de la autoridad papal. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca.
y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. No pone pueblo elegido entre comillas o presunto o que ellos dicen que lo son. Dice pueblo elegido. O sea, la Iglesia acepta que los judíos son el pueblo elegido. Y ahora a mí que me venga... Esto no está solo aquí, ¿eh? Esto veremos que está en el catecismo. Y el catecismo es una... El nuevo catecismo es una producción de Benedicto XVI, o sea, se dijo cuando el que iba a ser Benedicto XVI estaba un poco controlando lo que era el órgano que elabora la doctrina de la fe, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe, creo que se llama. Pues bien, en esa época el ideólogo, el hegemónico, aunque no era papa aún, en la época en que se elaboró el catecismo, pues estaba este papa claramente conservador, o sea, que bien visto por los sectores, digamos, más derechistas, ¿no? Pues bien, allí ya se habla, en ese catecismo, se reconoce la condición de pueblo elegido. Sigo leyendo. Por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles, o sea, nosotros. Cree pues la Iglesia, o sea, que nosotros nos hemos injertado en ese olivo, que sería el pueblo elegido, ¿no? Somos un añadido. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, aquí entrecomillado, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, y de quienes procede Cristo según la carne, o sea que está reconociendo la procedencia judía según la carne de Jesús de Nazaret, y esto está en Romanos 9, 4, 5. Hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, algo que vengo repitiendo durante 30 años, y pretenden que yo estoy fumado. Todos, apóstoles, la madre del padre, todos, incluso los evangelistas, la mayoría son judíos. Nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio, incluso no pocos se opusieron a su difusión. Claro, era la forma de poner, como dice Nietzsche, de poner el cebo, incluso crucificar, era la forma de que los gentiles aceptaran a Jesús como algo propio, y esto es lo que Nietzsche pues llama el caballo de Troya. No obstante, según el apóstol, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre, y aquí está citando la Biblia entre comillas, le servirán como un solo hombre. Ese día en que todos los pueblos del mundo se someterán al Dios nacional de los judíos. Es algo que está un poco representado en la historia de los Reyes Magos, que ya expliqué en el primer vídeo de esta línea de esta lista, de reproducción. Sigo leyendo. Como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclaman
reclamaron la muerte de Cristo. Esto históricamente no está demostrado, pero la Iglesia lo sigue sosteniendo. Sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, o sea que la Iglesia acoge la teoría del New Israel, que también les ha ido a los pueblos anglosajones en sus prácticas anatémicas, vamos a llamarlo así, o sea, genocidas de colonización, porque ahí se aplicaba el Antiguo Testamento, pues parece que la Iglesia hace suya esa idea de que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios. O sea, está claro que en base al cristianismo tú no puedes desarrollar una política antisemita. Esto es algo que basta leer las Sagradas Escrituras para poder comprobar, a menos que confundas, claro, judíos con fariseos. Si te entregas con los ojos vendados a esa confusión que también ha ido y te crees luego todos los bulos del Cristo ario y todas estas tonterías y mamarrachadas, pues sí. Pero si te atienes a la letra de lo que es las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia, difícilmente podrás desarrollar ningún tipo de crítica al judaísmo. Al contrario, son tus hermanos mayores y siguen siendo el pueblo elegido. Entonces ya me dirás cómo casa esto con un pogrom, ¿no? Pero es lo que explicaría, repito, el Holocausto, porque la presencia de neonazis cristianos, que era masiva, porque toda la población alemana era cristiana dentro del partido nazi, explica ciertos hechos que ocurrieron ahí y que también le ha ido al nacionalismo judío, al sionismo, para victimizarse y justificar sus propios crímenes, como estamos viendo en Gaza, ¿no? O sea que los sionistas les pueden dar las gracias por todo a los neonazis cristianos, porque si no existieran habría que inventarlos, ¿no? De alguna manera. Y esto que digo es una ironía. Espero que el YouTube capte la ironía. Estoy burlándome del talante supuestamente antisemita de estos neonazis Gladio. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Esto es lo que dice la Iglesia. Ahí nosotros estamos de acuerdo. O sea, las persecuciones, los pogroms, todo esto lo condenamos, lo rechazamos. Y entendemos que sí, que es una práctica que forma parte precisamente del anatema, de la tradición bíblica, y con que nosotros estamos contra esa tradición, pues lo que no vamos a hacer es practicar aquello que procede de la tradición que rechazamos, así de simple. Nosotros no caeremos nunca en ningún tipo de fanatismo religioso, porque de alguna manera somos, entre comillas, paganos. Y el paganismo, antes del cristianismo, no era proclive a la persecución religiosa, no habían conflictos religiosos, porque el pagano respetaba a su dios nacional, pero también a otros dioses nacionales, que incluía en su panteón para, de alguna manera, pues estar acorde con los designios del cielo, que si le concedían a él, a sí mismo, a su pueblo, un dios, también tenía derecho a concederse a otros pueblos, y sus dioses eran tan reales, tan existentes y tan dignos de encomio como el suyo, aunque él estuviera vinculado al suyo, evidentemente,
por una cuestión de sentido común. El suyo era su Dios principal, pero nunca podía llegar a perseguir a otros pueblos por la cuestión de que ellos tuvieran un Dios diferente. Esto lo introdujo la religión monoteísta, lo introdujo el judaísmo en la historia, y por tanto la persecución de los judíos por motivos religiosos es incompatible con el nacionalsocialismo. Os lo digo así de claro, es incompatible. Incompatible desde el punto de vista ideológico. Bien, por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado, ahora vuelvo a leer, por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo de amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Bien, entonces está claro que aquí la Iglesia está reconociendo su dependencia histórica de todo lo que procede de la tradición judía, el Antiguo Testamento, la misma figura de Jesús, de la madre de Jesús. El Dios es judío, los apóstoles eran judíos. Aquí no nombra a los redactores de los evangelios o del Nuevo Testamento, porque en teoría fueron los apóstoles, es falso, pero bueno, puedo añadir que en la medida en que la ciencia histórica ha investigado quiénes redactaron los textos que conforman el actualmente conocido como Nuevo Testamento, eran la mayoría judíos étnicos, y los que no eran judíos étnicos eran ya judíos paganos convertidos al judaísmo, pero la mayoría eran judíos étnicos. Bien, también quiero subrayar el tema de la religión abrahámica, porque en Nostra Aetate también se habla del Islam, y voy a leeros lo que dice sobre el Islam. La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al Dios único, viviente, subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Islam, judaísmo y cristianismo no son religiones distintas, porque las religiones son distintas cuando adoran a distintos dioses. Pero Islam, judaísmo y cristianismo adoran al mismo Dios. Entonces, ¿qué hay que decir aquí? Que Islam, judaísmo y cristianismo son sectas que han devenido iglesias de un mismo Dios. O sea, son ramas sectarias que han dejado de ser sectas y han devenido en un momento dado pues iglesias, pero de la misma religión, que es la religión del Dios de Abraham, con la mayor parte de sus preceptos compartidos y diferencias que sí, que en las luchas sectarias tienen mucha importancia, pero que desde el punto de vista antropológico e ideológico son irrelevantes. Porque a mí que un cristiano pueda comer cerdo y un judío y un musulmán no puedan comer cerdo, esto no cambia, digamos, lo que es el sistema de valores de fondo de esta religión, que es una religión, ya sabéis que Islam significa sometimiento, y habéis visto cuando he leído la encíclica Miteinander Sorge que el cristianismo reclama obediencia absoluta. O sea, este sometimiento que significa la palabra Islam, significa sometimiento, es el mismo sometimiento que exige la Iglesia Católica a los alemanes y al Estado alemán, porque hay un orden natural que está sometido al orden sobrenatural, y entonces en el orden natural la Iglesia respeta a los estados que admiten la existencia del otro orden, pero con la condición de que el orden natural y el Estado nacional, el Estado natural, digamos, se someta a los designios del orden sobrenatural y de la institución que ella misma dice que representa ese orden sobrenatural, que es la Iglesia. Aquí evidentemente está el truco, porque ese orden sobrenatural pues no lo conocemos, pero los que dicen que representan ese orden sobrenatural no son nada sobrenaturales, ellos mismos son naturales. O sea, lo único que nos indica que ellos representan al orden sobrenatural al que hemos de someternos
es que ellos dicen que lo representan. Bien, fijaos lo que sigue diciendo aquí el Papa. Bueno, el Papa, en este caso la autoridad eclesiástica, sobre los musulmanes. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Diferencia sectaria. También hay diferencias sectarias entre sunitas y chiitas por cuestiones de este tipo, o sea, por nimiedades. Honran a María, su madre virginal, los musulmanes honran a María. Y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará, o sea, te remuneran, es el pago, ¿no? Porque este Dios es así, ¿no? Es un Dios que te sometes a cambio de un premio y cosas así que ofenden mi conciencia ética, filosófica, racional. Someterte a Dios porque te va a dar un premio, pues bueno, esto es, en la educación de los niños muy pequeños, pues sí, les prometes que les comprarás un juguete si hacen algo que ellos no quieren hacer, que no entienden, que lo tienen que hacer, pues les dices, pues te compraré una bicicleta y si no lo haces, pues no te voy a comprar la bicicleta. Pero que a personas adultas, con un sentido ético, se nos diga que hemos de hacer algo porque luego nos darán un premio, me parece una ofensa, yo lo considero una ofensa. Y además no solo una ofensa a quien esto ofrece, sino una ofensa al concepto mismo de Dios, porque si Dios existiera y fuera realmente Dios, yo no creo que Dios se dedicara a comprar a sus seguidores a cambio pues de una recompensa. Pues bien, ya veremos cuando leamos las Sagradas Escrituras que esos textos están repletos de referencias a un premio. Y aquí habla de remuneración, ¿no? Esperan, los musulmanes, dice, esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello aprecian además el día del juicio, cuando Dios remunerará, esto es un error de la impresora. O sea, la frase es, esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Lo otro lo tengo que tachar. Es la misma frase repetida. Lo tacho. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Vale, esto es lo que hacen los musulmanes, cosa que la autoridad eclesial celebra. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Bien, subrayo este punto. Islam, cristianismo y judaísmo adoran al mismo Dios y son la misma religión. Algún día explicaremos qué tiene que ver esto con la masonería y el destino que nos depara en un enfrentamiento soterrado entre los pueblos arios, o sea, europeos, y los pueblos también blancos, pero semitas, ¿no? Porque lo que se ha predicado a esa rama de la gentilidad, que son los semitas, es muy distinto a lo que se nos ha predicado a nosotros, y eso tiene una explicación. Judíos y los judíos son semitas, o sea, la rama de predicación que será el Islam está, digamos, inviscerada en el mismo tronco étnico-cultural, el tronco semita, mientras que nosotros, los europeos o arios, somos de otro tronco cultural, y por lo tanto lo que se nos enseña a nosotros es muy distinto de lo que los judíos enseñaron a esos otros no judíos, pero sí semitas, que son los musulmanes, al menos en principio. Luego se extenderá a pueblos que ya no son semitas, los turcos no son semitas, hay una serie de pueblos convertidos al Islam, porque es también una religión universalista, que no son semitas, pero en principio ese mensaje iba dirigido a pueblos que desde el punto de vista cultural, étnico, eran lo mismo o prácticamente lo mismo que los hebreos. Y esto tiene un profundo significado en lo que será el destino de Europa
como consecuencia de la inmigración musulmana, que es semita. Pero esto no lo vamos a tocar aquí. Esto forma parte de otro vídeo. Bien, tenemos otra encíclica del Papa Pío XI, que ya hemos dicho que no era el Papa nazi, lo aclaró esa rata. Es non abbiamo bisogno, no había necesidad, creo que se traduce en latín, y esta se hizo contra el fascismo, porque la Iglesia no solo rechaza, condena la doctrina nacionalsocialista por sus conceptos de raza, su panteísmo, su paganismo, como hemos visto, la Iglesia también condena el fascismo, donde no se daban esos rasgos, digamos, relativos a la raza, ¿no? ¿Por qué condena en este caso al fascismo? Pues porque la Iglesia también condena lo que ellos llaman la estatolatría y el nacionalismo. O sea que difícilmente se puede ser cristiano y no ya fascista, no se puede ser ni siquiera nacionalista. Ya veremos esto, lo desarrollaremos en otro vídeo, porque hay una encíclica del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti. Entonces, es muy extensa, son 100 páginas, aquí no lo voy a comentar, donde se condena el nacionalismo de forma inapelable, ¿no? Entonces, ser nacionalista y católico parece un poco difícil, ¿no? Pero aquí ya hay una condena del fascismo. Aquí voy a ser breve, repito, non abbiamo bisogno, 29 de junio de 1931, Papa Pío XI, acerca del fascismo y la acción católica. Esta encíclica, digamos que no sea una declaración, no es carta encíclica en la que este Papa protesta por el hecho de que el Estado fascista de Mussolini hubiera disuelto Acción Católica. Y aquí protesta también porque la educación en Italia está siendo arrebatada de las manos de la Iglesia y puesta en manos del partido que está promoviendo una educación puramente nacional y nacionalista, patriótica, y está apartando a esta religión judaica de lo que son las instituciones en las que se forma la conciencia desde la más temprana infancia, que es cuando se pueden introducir estos mitos que luego darán lugar a personas con una mentalidad determinada, que es la que quiere la Iglesia, mientras que lo que quería el fascismo era que la impronta fuera nacionalista, patriótica y de servicio a lo que es el Estado nacional. Como consecuencia de este conflicto se lleva a la disolución de Acción Católica por parte de Mussolini, y el Papa protesta y dice lo siguiente: hechos no menos auténticos ponen fuera de duda el propósito ya ejecutado en gran parte de monopolizar enteramente la juventud desde la primera infancia hasta la edad viril para la plena y exclusiva ventaja de un partido, como si ellos no fueran un partido, ¿no? Y además extranjero, pero bueno, eso para ventaja de un partido, no, para ventaja de la nación italiana, entiendo yo, no de un partido, porque en ese momento se trata de una acción de Estado, no de una acción de partido. De un régimen sobre la base de una ideología que explícitamente se resuelve en una verdadera estatolatría pagana. Ya vuelve a aparecer. En abierta contradicción tanto con los derechos naturales de la familia como con los derechos sobrenaturales de la Iglesia. Con los derechos naturales de la familia, porque la familia ya ha sido, lleva tiempo siendo adoctrinada en el catolicismo. Y claro, entonces, ¿qué hacen? Los padres ya transmiten directa. Si las familias fueran paganas, no creo que el Papa estuviera muy preocupado por los derechos de la familia. Pero con que eran familias católicas, el designio del Estado italiano pues entraba en conflicto con los derechos naturales de la familia. Pero ¿qué derechos naturales si ellos mismos están hablando de una doctrina cuyo fundamento es sobrenatural? Los derechos naturales de la familia tendrán que tener alguna relación con los derechos de la comunidad natural y del Estado que representa esa comunidad natural.
y no con los intereses de una institución espectral que representa un presunto más allá que nadie ha visto y del que se hacen representantes unos señores porque ellos dicen que los representan, pero no hay nada más, no hay nada más que su palabra. Bien, la Iglesia de Jesucristo, sigue diciendo esta encíclica, no ha desconocido jamás los derechos y los deberes del Estado en cuanto a la educación de los súbditos. Nos mismos lo hemos proclamado en nuestra reciente encíclica sobre la educación cristiana de la juventud. Pero protesta, me voy a saltar parte de esto, por otra parte, el divino mandato universal que recibe la Iglesia del mismo Jesucristo de una manera incomunicable y exclusiva se extiende a lo eterno, a lo celestial, a lo sobrenatural, orden de cosas que por una parte es estrechamente obligatorio para toda criatura racional, y al que por otra parte, por su esencia, deben subordinarse y coordinarse todos los demás órdenes. Ya entramos en lo mismo. La Iglesia respeta al Estado siempre y cuando el Estado se someta a la Iglesia. Claro. Sigo leyendo. Es por consiguiente pretensión injustificable e incompatible con el nombre y la profesión de católico el pretender que los simples fieles vengan a enseñar a la Iglesia y a su jefe lo que basta y debe bastar para la educación y la formación cristiana de las almas, y para salvar, para hacer fructificar en la sociedad, principalmente en la juventud, los principios de la fe y su plena eficacia en la vida. Bien, aquí no solo niega al Estado la potestad de crear una educación pública puramente nacional, además niega que un fiel, que los creyentes no se sometan a la autoridad del Papa. Aquí quiero leeros, antes de terminar, esto es muy extenso, solo quiero que veáis que la Iglesia también condenó el fascismo, donde no estaba presente el concepto de raza, y lo condenó simplemente por ser nacionalista, por proclamar los derechos del Estado nacional, del Estado natural, de lo que llamamos el más acá, que es el único sitio que conocemos, porque el otro no lo conocemos, no tenemos noticia de él, y todos los que dicen representar ese más allá y ese orden sobrenatural al que el natural debe subordinarse son seres del más acá, y resulta que si nos tenemos que subordinar al orden sobrenatural, nos tenemos que subordinar a ellos que están aquí en el más acá y son tan naturales como lo eran los judíos que inventaron todo esto. Y ahora leo lo siguiente, que un poco va en confirmación de lo que acabo de explicar. Decimos, venerables hermanos, derechos sagrados inviolables de las almas y de la Iglesia, y esta es la reflexión y conclusión que se impone sobre cualquiera otra, porque es también la más grave de cuantas se pueden formular. En muchas ocasiones, como es notorio, hemos expresado nuestro pensamiento, o por mejor decir, el pensamiento de la Iglesia sobre estos temas tan importantes y tan esenciales, y no es a vosotros, venerables hermanos, maestros fieles en Israel, a quienes conviene que se lo expliquemos más en detalle. Bueno, vosotros que sois maestros fieles a Israel, o fieles en Israel, no necesitáis que os expliquemos nada. Bueno, esto es lo que hemos de entender por orden sobrenatural. El orden sobrenatural es muy natural. Es un arma dentro del orden natural para someter a los pueblos a un supuesto orden sobrenatural inventado por un pueblo muy natural. Aquí tenemos otro documento que es, esto está publicado en uno de mis blogs, se titula Nacionalsocialismo y doctrina social de la Iglesia. Pío XII afirma que el nacionalsocialismo ha sido un espectro satánico. Bien. Esto forma parte de la doctrina social de la Iglesia, que a su vez es una rama más de lo que es la doctrina de la Iglesia. En este caso, pues son una rama que entra
a un poco determinar cómo ha de ser la sociedad, el Estado, todas las instituciones naturales sometidas a la institución sobrenatural. Eso se llama doctrina social de la Iglesia. Entonces entra en temas de familia, de educación, digamos, el programa político de la Iglesia. Entonces yo busqué un ejemplar, hay muchos ejemplares de doctrina social de la Iglesia, busqué uno, se titula así, Doctrina Social de la Iglesia, Comisión del Apostolado Social, Madrid, 1963, páginas 628 y 630. O sea que me voy a una doctrina social de la Iglesia editada en tiempos de Franco, 1963. No me dirán que esto es algo que forme parte de la masonería satánica, por ahí no, porque esto fue aprobado, pasó el nihil obstat, bajo el régimen de Franco. ¿Qué encontramos en la página 628? Todas estas páginas que yo cito están fotografiadas en el artículo que ya enlazaré. Y está la portada del libro también fotografiados. Este libro existe, y podéis comprobarlo simplemente consultando el artículo y viendo las páginas que repito, he fotografiado, y entonces aquí cito al lado, cito el texto. No hay trampa ni cartón. La página 628 leemos: el nacionalsocialismo pervierte la verdadera idea de religión. Tiene una concepción panteísta. Vaya, pensaba que era yo, que estoy fumado, señor Rana. Tiene una concepción panteísta y confunde al Dios personal con un hado sombrío. Esto viene de donde viene, mit brennender Sorge. Hado sombrío, es lo que los germanos entendían como el destino, el Ragnarok. Era un destino trágico. Esta es la religión originaria de los pueblos arios. Entonces habrá que irse enterando, estos que se visten la esvástica, pero están defendiendo una concepción judaica, cuando tenemos una mitología germánica, que es la que conservó más la idiosincrasia de los, porque estaba muy al norte. Las mitologías europeas del sur, como la griega o la romana, ya tenían influencias orientales, mientras que la germánica es la que hasta que llega el cristianismo, claro que también ahí hay que hacer un poco de criba, pero las que se mantienen más próximas a la visión originaria de los pueblos arios, la visión religiosa, es la de los germanos. Y ahí tenemos la clave para interpretar qué pensaban sobre el mundo nuestros antepasados, nuestros ancestros originarios. Tiene que ver realmente con esta concepción panteísta y con un hado sombrío. ¿Qué significa esto? Ya lo veremos cuando prosigamos adelante con el tema, con la lista de reproducción de qué es el fascismo, ¿no? En todo caso, os digo que tiene mucho que ver con la figura griega del héroe trágico. Ahí también encontramos un filón para llegar a estos estratos enterrados de significado que han sido de alguna manera borrados de la historia, mientras se ha ido imponiendo la visión judeocristiana o abrahamánica, si queréis, del mundo. Bien, confunde al Dios personal con un hado sombrío. 2. Niega y escarnece la divinidad de Jesucristo. Se está refiriendo al nacionalsocialismo. Niega y escarnece la divinidad de Jesucristo. Pervierte y mixtifica el sentido cristiano de verdades y valores sobrenaturales, revelación, fe, gracia, inmortalidad, con significados opuestos al mismo derecho natural. 4. Esto que he dicho de pervierte es el punto 3. Punto 4. Ridiculiza y escarnece el pecado original y la humildad como degradación del hombre. Esto era el apartado con letra romana, el primer apartado, que está en la página 628, y luego viene el apartado 2 con su numeración propia. Aberraciones sobre la raza. 1. Idolatra la raza. 2. Defiende que las razas humanas de tal modo diferentes que la más humilde de entre ellas está más lejos de la más elevada que de la especie animal más alta. Y esto, nota 1, errores condenados, Bach
Doctrina Pontifical, Doctrina Política, página 651, nota 19. 3. Que es permitido y honesto todo lo que conduce a conservar el vigor de la raza e inflamar los espíritus con un amor ardiente a la suya propia como a un bien supremo. 5. La religión está sometida y debe adaptarse a la ley de la raza. 3. Errores en el orden social. O sea, estamos en el apartado 2, a su vez numerado, y ahora entramos en el apartado 3. Errores sobre el orden social. El hombre no existe sino por el Estado y para el Estado. Todo lo que el hombre posee en derecho deriva únicamente del Estado. Esto era el punto 2. Punto 3. Erige en principio supremo de derecho el utilitarismo de Estado, olvidando la norma objetiva de la ley natural. Y luego hay un apartado 4, en letra romana: combate violentamente la religión, propaga un falso cristianismo opuesto a la fe y a la Iglesia. O sea, ese cristianismo que defienden las ranas, los trumpistas, es ya condenado, es un falso cristianismo, porque evidentemente el nacionalsocialismo, por cuestiones políticas y electorales, no atacó públicamente al cristianismo, pero tenía un programa que ya hemos visto anticipado en el régimen fascista, de ir erradicando el cristianismo de forma pacífica, no violenta, por medio de primero entrar en el ámbito de la educación y progresivamente ir educando una generación basada, sin atacar al cristianismo, pero ocupando su espacio institucional, una religión cívica, nacional, puramente nacionalista. Punto 2 del apartado 4 en letra romana: ataca la fidelidad a la Iglesia como antagónica con la fidelidad del Estado. Pues claro que sí, era inevitable el choque. Punto 3 del apartado 4: impone un sistema de educación obligatorio en contra de los padres y de la Iglesia. Punto 4, que un sistema público de educación obligatoria no es un rasgo específicamente fascista, pero bueno, o nacionalsocialista, pero ellos lo ven así porque durante siglos han monopolizado la educación y gracias a eso han podido implantar en Europa sus valores antieuropeos. 4 del apartado 4, punto 4 del apartado 4, intenta separar a los católicos violenta e inhumanamente de su fidelidad a la Iglesia. Bien, había nazis católicos, pues, que se encontraban pues entre la espada y la pared, ¿no? De fidelidad al partido, fidelidad a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, aunque dice que es sobrenatural, es un poder terrenal. Incluso ha sido, hasta la unificación de Italia, pues era un Estado, los estados pontificios. O sea que todo lo sobrenatural que ellos pretenden ser, en realidad todo se traduce al final en cosas muy naturales y en un sometimiento natural al poder de la Iglesia, que el Estado no tiene por qué aceptar, que los pueblos no tenemos por qué aceptar. Esa ha sido la base de los mundialismos posteriores, que ahora avanzan ya más allá de la Iglesia. La Iglesia fue como el cascarón del que salió el animal, por decirlo así, y ya estamos en la fase en que la oligarquía sionista está en el proyecto de ir sistemáticamente aniquilando los estados nacionales, de irlos disolviendo en ese crisol universal donde el pueblo elegido gobernará, como anticipa ese rito de los Reyes Magos, gobernará a todos los pueblos de la tierra, que venerarán al pueblo elegido como un rey. Como un rey. Ese es el rito de los Reyes Magos. Y finalmente, punto 6 de este apartado 4, Pío XII afirma que el nacionalsocialismo ha sido un espectro satánico. Como habéis oído, un espectro satánico. ¿Y por qué lo dice? Porque todos los dioses paganos, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, todos los antiguos dioses europeos, todos los antiguos dioses arios, que eran personalidades simbólicas que en realidad representaban, no eran personas reales como el cristianismo, que Dios te dice que es una persona. En el paganismo no, eran símbolos, encarnaciones de valores y de principios de esa comunidad nacional, ¿no? Pues bien, todos esos personajes, vamos a llamarlos así, más que personas, personajes de la narración mítica, porque eso era
el paganismo, una narración mítica que no tenía pretensiones de verdad objetiva, sino que era una expresión, repito, de valores, todos esos personajes pasan a ser demonios. Es decir, la demonología cristiana occidental no es más que todos los antiguos dioses, nuestros dioses, enviados al infierno. Ya hablaremos de la larga guerra de religión que se produjo en Europa en la Alta Edad Media, a medida que las ideas del cristianismo y sus instituciones se desplazaban hacia el norte, masacrando a sangre y fuego a los europeos que se resistían a esa obediencia absoluta, a ese supuesto poder sobrenatural. Y también de ahí procede algo que está en el artículo, por lo tanto lo tendréis que leer, pero que no os voy a decir, sobre el origen de cierta palabra que han conseguido maldecir. Bien, esto lleva ya 1 hora, quedan aún documentos por leer, hemos terminado con las encíclicas, pero ahora vendría el catecismo. El catecismo es quizá el documento doctrinal más importante porque es el que sirve para convertir, catequizar a las personas, ¿no? La catequesis. Es la versión del cristianismo que ha llegado a las gentes de Europa. Y tenemos un nuevo catecismo donde queda claro, ahora ya la Iglesia, desde que los fieles pueden leer directamente la Biblia, pues ya no puede encubrir, como hizo hasta finales del siglo XVIII, las raíces judaicas de esta fe. Antes bien, las proclaman abiertamente, ya lo hemos visto en las encíclicas, ya no esconden el origen judaico, la naturaleza judaica del cristianismo. Entonces, este catecismo, elaborado por un papa claramente conservador, un papa alemán, que los católicos más conservadores que yo sepa no han atacado, corréjanseme si me equivoco, ahí ya queda claro que el catolicismo y no solo el protestantismo está agujereado como un queso gruyère por los valores y los fines mundialistas del sionismo. Así que queda pendiente, pues, en este vídeo de presentación, este era la segunda parte, quedará pendiente pues una tercera parte. No nos queda más remedio si no queremos hacer un vídeo demasiado largo. Gracias por vuestra atención, espero no haberos cansado mucho. Pronto empezaremos la lectura de la Biblia, pero creo que lo dicho era necesario, había que decirlo, porque además de cristianos, la mayor parte de las personas que se declaran neonazis cristianos o patriotas cristianos, toda esta gente del área patriótica que son cristianos, además de cristianos, son mayormente católicos. Entonces yo no podía entrar en una lectura de la Biblia sin antes hacer referencia a los documentos de la doctrina, que como hemos visto son tres niveles al menos, las encíclicas y documentos papales, el catecismo y la doctrina social de la Iglesia. Todo esto es la doctrina católica y hay que dedicar una serie de vídeos a aclarar qué es esto para que no nos acusen de estar fumados, ¿no? Como dicen los neonazis gladio de las cloacas al servicio del sionismo. Gracias y hasta la próxima.